Buenos días a los que nos escucháis desde América del Sur. Buenos días o buenas tardes a los que nos estáis también escuchando y viendo desde España o cualquier otro horario parecido al español. Estamos aquí para hablar de competencias directivas. Competencias directivas en la economía digital. Quizás la primera pregunta que le surge es por qué hablar solo de competencias directivas en la economía digital. Una de las razones más importantes es que las decisiones de los directivos en estos momentos en que las empresas emprenden un camino de transformación digital que va a durar muchos años, las competencias de los directivos son fundamentales. Se calcula que el éxito de las empresas depende en un 50 o 60% de las competencias que tengan los directivos y, por lo tanto, de que acierten en las decisiones que toman en relación con la estrategia, la transformación digital, etc. Por lo tanto, vamos a centrar las intervenciones pensando en directivos, pero, evidentemente, esto en gran medida es extrapolable a los propios trabajadores, técnicos, etcétera, de una empresa. Para hablar de competencias de directivos, veréis que es muy importante tener en cuenta la tecnología en cada momento. En cada situación histórica hay movimientos, cambios tecnológicos que determinan en gran medida las competencias que hay que tener para dirigir empresas. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso breve sobre aquellas tecnologías que de manera más significativa están impactando hoy en día en las competencias directivas. Hay una serie de tecnologías emergentes que todos más o menos conocemos, a las que se les augura un futuro prometedor. Estas son Big Data, Cloud Computing, Internet de todas las cosas, Smart Cities y Industria 4.0 o Smart Factory, ¿verdad? Pero aquí solo vamos a comentar tres de ellas, aquellas que significativamente tienen que ver más con la transformación de las empresas digitales. La primera de ellas es Internet de las cosas. Por decirlo con más precisión todavía, Internet de todas las cosas. Este Internet de todas las cosas se ha comenzado a denominar así hace poco porque este Internet, el anterior Internet de las cosas, lo que permitía era comunicar máquina a máquina a través de sensores u otros dispositivos como los que vemos en la transparencia que podéis visualizar. Pero hoy en día se piensa que Internet de todas las cosas va más allá en el sentido de que también puede comunicar a las personas con aquellas tecnologías que vestimos, aquellas tecnologías que llamamos ponibles, es decir, equipos, sensores que dan información sobre el estado de nuestra salud, etc. Por lo tanto, el concepto todas las cosas incluye también la conexión con las personas. Otra de las grandes oportunidades, que está evidentemente apoyado en este Internet de las cosas, pensar que Internet de las cosas es casi al día de hoy como cuando en el mundo se generalizó el posible uso de la electricidad para enchufar cualquier cosa. Bien, pues pensar de alguna manera en Internet de las cosas para entender las posibilidades que nos ofrece como eso, como una gran línea eléctrica disponible. No necesariamente necesitamos conectar las cosas físicamente, porque sabéis que las redes, que realmente es lo que es Internet de todas las cosas, una gran red, pueden ser redes fijas, redes móviles, etc. Por lo tanto, pero siempre pensar que es algo que nos ofrece estas posibilidades enormes que en su día ofreció la electricidad. Estas posibilidades que nos permiten a todos pensar en cómo transformamos nuestras empresas, pensar en cómo transformamos una empresa de servicios, cómo le añadimos valor a los servicios que prestamos a los clientes. Si hablamos de servicios en Smart Cities, por ejemplo, uno de los servicios más recurrentes es pensar en la atención a los mayores desde su casa,
hoy en muchos casos ya vemos a la gente, a algunas personas mayores, colgar un dispositivo de la Cruz Roja que le permite ponerse en contacto simplemente con tocar un botón y dar la alarma de que ha tenido algún problema para que puedan atenderle si está en la calle, si está en su domicilio, etc. Hay muchos pequeños dispositivos que se pueden conectar a través de Internet y que ya pueden dar información de lo que está pasando. Pero, evidentemente, Internet de las cosas, las Smart Cities, en tanto que buscan la calidad de vida para sus ciudadanos y en tanto que cada vez los recursos de la seguridad social, los recursos para la atención médica son menores, porque tenemos más personas mayores, necesitamos resolver cómo atendemos a mucha más gente que vive más años, gente que, por lo tanto, al ser mayor, tiene más necesidades de atención médica a un coste razonable. Este servicio va a ganar mucho con toda la evolución de las Smart Cities. Y aquí Internet va a jugar un papel fundamental. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo Internet de las cosas va a intervenir en los servicios. En otros casos hemos contado cómo Internet de las cosas también puede intervenir en empresas de tipo industrial. Si nos fijamos en la diapositiva que hemos puesto ahora mismo, tenemos algunas imágenes que nos hablan de lo que puede ser la industria 4.0 o Smart Factory. Industria 4.0 es un término propiamente europeo, es un término acuñado por el gobierno alemán, la empresa Siemens y otras grandes empresas del mundo de la industria alemana. Todos ellos están trabajando en un consorcio para hacer más inteligente la industria, para a través de este Internet de las cosas conectar una máquina con otra, toda una fábrica con otra. Realmente Industria 4.0 nos va a permitir hacer que no solo gestionemos una fábrica de una manera más automática, más inteligente, sino que conectemos procesos que se pueden estar realizando para un mismo fin. Por ejemplo, construir un automóvil, se puede estar haciendo acopio de materiales o haciendo parte de los materiales del equipamiento de ese automóvil en una planta que está en una ciudad y a la vez estar montando coches en otra. Esa conexión de ligar las necesidades de abastecimiento, por ejemplo, con las necesidades de fabricación, va a dar un gran salto a través de Industria 4.0. Hay otras cuestiones que nos va a facilitar Industria 4.0, el mantenimiento. Y aquí volvamos al ejemplo de que no solo conectamos máquinas, sino conectamos personas con las máquinas. Pongamos, por ejemplo, que el responsable de mantenimiento de una fábrica está con su móvil en su casa, fuera de horas de trabajo, está con su móvil, con su smartphone en la fábrica atendiendo otros asuntos y de pronto recibe un aviso de que una máquina tiene un problema de engrase, de faltas de aceite, de excesiva presión, excesiva calor, etc. Pues bien, esa persona que está conectada a través de Internet, de todas las cosas, con esas máquinas, podrá tomar decisiones si manda que se autorreparen, si avisa a alguien para que vaya a hacerlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos avanzando en intentar hacer posible que en los países desarrollados también podamos mantener la industria, podamos recuperar parte de la cuota industrial que hemos perdido, parte del PIB que hemos perdido en los próximos años, para buscar un nuevo equilibrio en la fabricación y en la industria a nivel mundial. Este término no solo se está utilizando en Europa. En Estados Unidos, el término por que se conoce estos conceptos de los que les he hablado brevemente se llama Smart Factory. Por lo tanto, vamos ya con dos aplicaciones de Internet de todas las cosas. La aplicación para las ciudades inteligentes, ¿verdad? Y la atención para fábricas más inteligentes, fábricas que pueden controlar mucho más el uso energético. Saben ustedes que en estos momentos en algunas empresas el coste energético es mucho más alto incluso
que la mano de obra. Por lo tanto, intervenir en todos estos factores, en todos estos costes, reducir los tamaños de las fábricas, no necesitaremos fábricas tan grandes, reducir la inversión, etcétera, hace que podamos acercar más lo que se fabrica a donde se consume, es decir, reducir también los costes logísticos. Esto, evidentemente, da lugar a que los alemanes hablen de Industria 4.0 porque dice que estamos a las puertas de una nueva revolución industrial. Bien, vamos a continuar. Hemos hablado de grandes cosas, de ciudades, de grandes fábricas, de conectarlas, de una economía global, etc. Pero la economía digital también permite otras innovaciones de tipo más cotidiano. Otras innovaciones que no necesitan tantas inversiones, que lo que necesitan es eso, la capacidad de innovar. También tener un modelo de negocio claro. Podemos innovar, podemos hacer muchas cosas que puedan parecer muy atractivas, pero que los clientes no las demanden. Fíjense, en pantalla tienen un enchufe que tiene una pequeña innovación en términos de fabricación, y es que estos enchufes llevan acoplado un USB que nos permite cargar los móviles, etc. Por lo tanto, parece que es una innovación que ha llegado al mercado tanto en Europa como en Estados Unidos hace poco, pero una innovación muy útil y que puede llevar a generar riqueza, generar empleo en la medida en que es una innovación que puede hacer que en pocos años hayamos cambiado gran parte de los enchufes que tenemos en las oficinas, en nuestros domicilios, etc. Bien, ¿qué buscamos? Compensar, con reflexionar, con tratar de entender qué pasa con las competencias de las personas, con las competencias directivas en estos momentos de profunda transformación tecnológica, económica y social. Pues buscamos responder a preguntas que nos hacemos todos, depende de nuestra situación personal. Algunas personas están preguntando ¿dónde voy a encontrar mi empleo? Bien, durante este máster intentaremos dar respuesta a todas estas cuestiones. ¿Dónde encontrar empleo? Pues bien, los jóvenes, sobre todo aquellos que tengan una titulación de tipo científico, de tipo ingeniero, arquitecto, matemático, físico, etc., todos estos jóvenes tienen tremendas oportunidades en lo que es el desarrollo de la economía digital en su conjunto. Pero esas oportunidades están ligadas a tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo adquiero más competencias? ¿Cómo consigo que mi formación de base, que he adquirido con grado, etc., se convierta en algo demandado por las empresas? Y realmente esta demanda va a venir en gran medida del desarrollo de la economía digital en los próximos años. Piensen todos ustedes que los grandes saltos económicos que hemos dado hasta ahora han estado siempre ligados a la aparición de una nueva tecnología. Realmente hay una relación directa entre crecimiento económico, crecimiento del empleo y aparición de nuevas tecnologías. Cuando la sociedad llega a utilizado en todas sus medidas o casi todas las medidas las tecnologías, nos encontramos con productos y servicios maduros. Por lo tanto, esos productos y servicios maduros tienen poca posibilidad ya de crecer, de desarrollarse. Lo único que se puede hacer con ellos es ir a nuevos mercados. Pero cuando aparece una tecnología disruptiva que nos permite hacer productos diferentes, productos de más valor añadido, nos permite dar nuevos servicios, etc., entramos o damos otro salto en el desarrollo de un país, en el desarrollo en general mundial. La otra pregunta puede ser ¿cómo puedo promocionarme profesionalmente? ¿Cómo me desarrollo como persona, como directivo? ¿Cómo puedo aspirar a mejorar mi situación? Bien, también trataremos de dar una respuesta, pero adelantamos ya algo. Si realmente se quiere promocionar en los próximos años en las empresas que vayan transformándose digitalmente, será, creo que casi imposible, hacerlo
si no se adquieren las competencias necesarias para ella. Y tengo que anunciarles también que estas competencias necesarias no se adquieren de manera instantánea. No vale una píldora de una hora, no se resuelven con una pequeña charla. Son competencias que están ligadas a conocimientos, como decía antes, científicos, etc. Fíjense, hay una coincidencia en los diagnósticos de los sistemas educativos tanto de la Unión Europea como el de Estados Unidos. Y el diagnóstico es el siguiente: tenemos un problema de raíz, un problema básico, y es que nuestros jóvenes no están estudiando competencias científicas, no están estudiando materias relacionadas con la ingeniería y no están estudiando matemáticas. No somos capaces de convencer a nuestros jóvenes de que frente a las competencias, frente al avance de los países asiáticos, necesitamos más personas que dominen la tecnología, que tengan carreras técnicas, porque en estos países asiáticos realmente están creciendo el número de personas, el número de ingenieros, en un volumen mucho mayor que el que nosotros podemos producir en nuestras universidades por cuestiones puramente demográficas. Realmente, una de las claves es entender desde un punto de vista científico, técnico, etc., lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestras fábricas, en nuestras ciudades, etc. Claro, ustedes pueden pensar, bien, Luis Lombardero nos está contando aquí algunas cosas de su cosecha, nos está hablando de competencias duras para los directivos, cuando hace muchos años que no se hablaba de esto. ¿De dónde se ha sacado esto Luis Lombardero? Pues bien, me lo he sacado de 2 años de investigación, donde he hecho una investigación sobre cómo han cambiado las competencias desde la primera revolución industrial hasta nuestros días. ¿En qué medida los cambios que se han ido produciendo han tenido que ver con la tecnología, les decía antes, pero es un sistema más complejo? El cambio de las tecnologías lleva también al cambio de la organización del trabajo. Es decir, las tecnologías, ya en los años 70, por ejemplo, las tecnologías TIC, antes de que hablásemos de las tecnologías emergentes, simplemente las tecnologías de la información y las comunicaciones, permitieron reducir en gran medida el número de productos que había que vender para que fueran rentables. Y lo reducieron con un concepto que en aquella época se llamaba la producción flexible. Es decir, fuimos capaces de hacer que las personas no tuviesen que manejar las máquinas de fabricación directamente, fuimos capaces de, a través de sistemas de CAD y de CAM, es decir, desarrollo asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador y células de fabricación flexible, programar la producción para que las personas pudiesen y las máquinas pudiesen conseguir más piezas con menos intervención humana por un precio menor y por lo tanto conseguir que no hubiera que hacer millones de piezas para ser rentable, sino que con series mucho más cortas se conseguía la rentabilidad de las fábricas. Bien, eso que pasó en los años 70 del siglo pasado nos da idea de también cómo cambiaron la organización del trabajo, cómo pasó a desplazarse parte de la gente que estaba con las máquinas, se desplazaron hacia las oficinas técnicas para programar, para gestionar, para hacer que funcione esas fábricas que tenían mucha más tecnología, esas fábricas que estaban mucho más automatizadas y mucho más programadas. Es decir, siempre, imagínense cómo ha cambiado, por ejemplo, el trabajo de un delineante que hace años estaba dibujando en una mesa de delineante al delineante que hoy trabaja con un sistema CAD delante de un ordenador con un software específico para un ordenador. Hay un hecho que todos podemos observar,
y es que podemos ir al IKEA y confeccionar nuestra cocina, nuestra vivienda, etcétera, con un sistema de CAD simplemente moviendo módulos de un sitio a otro. Esto hace pocos años lo hacíamos todo a base de dibujar línea por línea, pieza por pieza, etcétera, con los inconvenientes que esto traía. Pues bien, cambia el trabajo, cambia la tecnología, cambian las formas en que nos organizamos. La tecnología también ha permitido organizar las empresas de otra manera. Empresas ha permitido, entre otras cosas, deslocalizar la producción, es decir, fabricar cosas en un sitio, componentes en otro, etcétera, coordinando a través de las redes de Internet y anteriormente redes privadas, todo esto que los japoneses llamaron el just in time, los aprovisionamientos, etcétera. Pues bien, toda esa organización del trabajo que ha hecho hablar de organizaciones en red, es decir, gente que trabajamos en una empresa, que no nos conocemos, pero que somos capaces de trabajar directamente, unidos por las redes, etcétera, cooperar para llevar a cabo proyectos, es una de las grandes transformaciones que hemos vivido en la organización del trabajo. Pero bien, una vez que esto sucede, que la tecnología cambia, que podemos hacer piezas más baratas y en menos número, etcétera, resulta que podemos ir al mercado con nuevas propuestas de productos, nuevas propuestas de servicios. Pues bien, cuando vamos al mercado, tenemos que volver a transformar nuestras competencias, porque los mercados son globales. Internet nos permite no solo fabricar y coordinar la fabricación y la producción de servicios, sino que nos permite estar en todo el mundo a la vez ofreciendo productos y servicios a los clientes. Ese estar en todo el mundo cambia también las competencias que tienen que ver con el marketing, con la atención a los clientes, etc. Pero ha cambiado a los propios clientes también. Hoy los clientes se dice que tienen más poder que nunca. Yo estoy de acuerdo en parte con esto. Los clientes pueden hoy comparar ofertas de cualquier país del mundo antes de adquirir un producto. Pueden verlo por internet, hay comparadores de precios, como bien saben, etc. Tienen mucha más información que teníamos hace pocos años. Evidentemente, esto los dota de más poder. Claro, lo que pasa en realidad también, después en la práctica, es que los clientes seguimos siendo consumidores en gran medida, que queremos consumir más, rápido, etc. y a veces no entramos en estos procesos tan detallados de comparar, tomar decisiones, etc. Y lo que está ocurriendo también es que algunas tecnologías de las que hoy disponen las empresas, por ejemplo Big Data, pueden condicionar mucho la información que reciben los clientes. Es decir, si yo hago 3 búsquedas hoy sobre cámaras de vídeo, posiblemente enseguida me estén ofreciendo cámaras y cámaras de vídeo las personas que tengan un buen Big Data, que puedan registrar mis datos, que puedan hacerme llegar la información, no solo a través de Internet, sino del correo, etc. Por lo tanto, estarían con esta presión comercial disminuyendo la capacidad de decidir de los clientes. Pero bien, entendamos cómo funciona todo esto. La tecnología modifica la organización del trabajo, modifica los mercados y los clientes, modifica las competencias que tenemos que tener para gestionar todo esto, y esto, a su vez, se está retroalimentando de manera continuada. Bien, a este método le he denominado TOMC, son las siglas, evidentemente, tecnología, organización, mercado y competencias. Y como podemos ver, tanto la tecnología como la organización de trabajo como el mercado son lo que determina las competencias y están interactuando entre sí de manera continuada. Pues bien, si analizamos qué tecnologías van a impactar en los próximos años, si analizamos esas tecnologías, qué efectos van a tener en la organización del trabajo y tenemos una visión, que debemos tenerla, de por dónde van a ir los mercados, los clientes, cuáles son las proyecciones de vida de la gente, cuáles son las proyecciones de crecimiento de los países, etc. Todo esto nos tiene que permitir
entender cómo esas competencias también nos van a obligar a cambiar nuestra actuación en el mercado. Bien, estamos hablando de competencias directivas y estoy hablando fundamentalmente de competencias duras, competencias necesarias, competencias relacionadas con materias, vuelvo a repetir, como la tecnología, las ciencias, etc. Y ustedes salen hoy al mercado a comprar formación, comprar literatura empresarial, etc. y o buscan en Google y no van a encontrar casi nada de esto. No van a encontrar que alguien les diga que los directivos tienen que desarrollar sus competencias duras o hard. Si ustedes hablan con muchas empresas, con los departamentos de recursos humanos, con la gente que está en la dirección, etc., les seguirán diciendo que ellos precisamente han llegado ahora a la conclusión contraria. Y es que las competencias directivas tienen que ser las competencias genéricas, las competencias blandas o soft, que vienen desde el año 1975, 1983, 1997, diversos autores pregonando que estas son las competencias necesarias para dirigir las empresas. Bien, hay un listado de competencias que se asocian a estos tres autores, que son los que más han escrito sobre estos temas, y aquí tenemos un listado de competencias emocionales que está alrededor de las 20, 20 y tantas, etc., ¿no? Pues gestionar la diversidad, el liderazgo, escuchar, empatizar, conciliación, comportamientos ante el fracaso. Bien, todo esto es muy importante. Todo esto, seguramente que los directivos tenemos que seguir trabajando en estas competencias. Tenemos que entender a la gente con la que trabajamos, tenemos que motivarla, etc. Pero ¿por qué se da entonces la cuestión de que, o yo digo que se necesitan competencias duras? Pues digo que se necesitan competencias duras porque el choque tecnológico que estamos viviendo, que puede estar evidenciado también por la diapositiva que tienen delante, economía digital, Big Data, Internet de las Cosas, industria, Smart City, domótica. Bueno, hay tal choque tecnológico. Tenemos tantos términos que en pocos años han saltado al mundo empresarial, saltarán muchos más todavía, irán saliendo muchos más, que la primera dificultad que tenemos es la propia comprensión de estos términos, el significado de los mismos. ¿Qué conceptos hay detrás de estos términos? ¿De qué estamos hablando? Es decir, tenemos un problema de cultura digital. Los que menos pueden tener este problema, seguramente, son los nativos digitales, aquellos que han nacido y han empezado a jugar ya con smartphone, con otros dispositivos, con juegos digitales, etc. Quizá estos jóvenes, que algunos ya se están incorporando al trabajo, otros ya se han incorporado, les sea más fácil dominar esta terminología, les sea más fácil manejar todos estos equipos. Pero la mayor parte de la gente que todavía aún estamos trabajando, que tenemos ya unos años, todos estos conceptos a veces cuando vamos a una conferencia nos abruman. Y fíjense que les estoy solo poniendo los enunciados. Cuando entramos realmente en el detalle de cómo hay que planificar la tecnología en una empresa para crear una plataforma que gestione nuestra transformación digital, que gestione nuestro contacto con el cliente, que transforme la entrega de productos y servicios al cliente, aquí realmente encontramos un problema mucho mayor. Por lo tanto, es el mismo problema que seguramente tuvimos en los años 70. En los años 70 tuvimos que aprender qué era esto del Windows, qué era esto de un PC, qué era esto de los discos, primero discos flexibles, después duros, etc. Realmente hubo bastante gente que se quedó por el camino y no fue capaz de seguir los avances tecnológicos que en aquel momento eran bastante más sencillos que ahora. Por lo tanto, hay ya un problema
de cultura social, hay un problema de entendimiento social, que no se resolverá en tanto no transcurra una serie de tiempo, en tanto no las personas que estamos trabajando ya con una cierta edad no dejemos ya el empleo y demos entrada a nuevos jóvenes en el mismo. Los jóvenes tienen aquí una oportunidad excelente porque siempre que hay cambio tecnológico hay oportunidad, como decíamos antes, de producir nuevas cosas, de producir nuevos servicios, hay nuevas oportunidades de empleo y no digo que las tecnologías siempre tengan un impacto positivo, ojo, van a hacer perder también trabajo en los trabajos menos cualificados, más manuales, etc. Estamos asistiendo a una pérdida de puestos de trabajo de este tipo desde los años 70 en todo el mundo. ¿Aparecerán otros nuevos? No sé si más o menos, no me atrevo a predecirlo, pero seguramente van a aparecer otros puestos, otras necesidades de competencia que aquellas personas que tengan un buen desarrollo de las competencias, una buena formación, tendrán muchas más oportunidades, porque no todo el mundo las va a tener. Bien, les decía que me había dedicado a investigar 2 años cómo se producían estas relaciones, cómo se generaban nuevas necesidades de competencia. Esta investigación la corroboré posteriormente entrevistando a 270 directivos. Es decir, a partir de la investigación inicial, preparé una encuesta, un cuestionario, para ver si a las conclusiones que había llegado en este estudio, en principio documental, respondía a lo que pensaban, a lo que entendían, a las que estaban sintiendo los directivos en este momento. La gran mayoría señaló su dificultad para entender en qué consistían estas nuevas competencias, en qué consistían las nuevas tecnologías, en qué consistía la relación con los nuevos mercados, etc. De ahí he sacado un listado de 20 competencias directivas para trabajar en los ecosistemas digitales. 20 competencias que no voy a contarles todas, solo 4 o 5, porque no tengo tiempo para más, pero creo que servirán de ejemplo para entender lo que son esta lista de 20 competencias, que evidentemente trabajaremos en el máster con mucho detalle. Y algunas de ellas, estas competencias, están agrupadas en 4 grupos. En el primer grupo he agrupado 5 o 6 competencias que tienen que ver con la gestión estratégica de las empresas digitales. Una de ellas es, por ejemplo, desarrollar el rendimiento cognitivo y la gestión de la incertidumbre. El rendimiento cognitivo quiere decir cómo aprendemos, y en estos momentos aprendemos cosas nuevas, y cómo llegamos a conclusiones a través de ese aprendizaje. Y el tema de la gestión de la incertidumbre es evidente. Al ir a nuevos mercados, a mercados más globales, a mercados que se mueven más rápido, vamos a tener mucha menos información para tomar decisiones que la teníamos cuando competíamos o cuando trabajábamos en mercados locales, mercados regionales o mercados nacionales. Evidentemente, las complejidades de estar en un mercado global son mucho mayores, tendremos mucha menos información de competidores, clientes, etc. Y por lo tanto, esto nos genera más incertidumbre. Tenemos que aprender a trabajar con esta incertidumbre, tenemos que aprender a entender conceptos mucho más globales y esta es una de las competencias que tendremos que desarrollar, es decir, cómo hacemos que nuestro cerebro trabaje mejor a nivel cognitivo. Bien, por ir a una competencia también dentro de este grupo 1 más fácil de entender, si cabe, es la competencia de diseñar o adaptar modelos de negocio digital. Bien, les decía antes, hay muchas posibilidades de nuevos productos, nuevos servicios, etc. Pero no solo podemos vivir de innovación sin pensar que hay más allá una vez hemos producido, sino que tenemos que pensar, esto tiene clientes y además esto, ¿quién lo va a pagar? ¿Verdad? Podemos montar un servicio excelente de atención a personas de la tercera edad,
pero encontrarnos con las que las personas de la tercera edad no tienen dinero suficiente, en su gran mayoría quizás, para pagar estos servicios. Por lo tanto, tendremos una gran idea, pero no tenemos un modelo de negocio. Es decir, no tenemos asegurado ingresos, no tenemos asegurado beneficios. Por lo tanto, tenemos que concebir cómo quizás aquí agrupamos a más gente y no vamos solo al anciano directamente, sino que tenemos que buscar que estos servicios, si los puede pagar la Seguridad Social, si los puede pagar el municipio, los servicios sociales, etcétera, por lo menos una parte. Es decir, eso es definir quién y cómo vamos a generar los ingresos y quién los va a pagar, es una parte muy importante del diseño de los modelos de negocio digitales. Porque fíjense, hay un dato curioso que leí hace muy pocos días. Esto de las apps son herramientas fabulosas para, en muchos casos, mejorarnos la vida. Hay montones de personas haciendo apps. Se hacen millones de apps al año. Y solo el 0,03 por mil tiene algún ingreso económico. Es decir, es muy fácil decir, hagan ustedes app, que esto está muy bien, es de mucha utilidad, etc. Seguramente muchas de estas apps son realmente útiles. Seguramente tienen un mérito tecnológico, tienen un mérito de innovación tremendo. Pero es que al final los clientes no andamos con 300 apps, ¿verdad? O sea, escogemos unas pocas y ya nos cuesta gestionar estas, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado también en buscar claridad en el modelo de negocio. Bien, hay un segundo grupo de competencias que están ligadas a las competencias relacionadas con la tecnología y la innovación digital. Aquí quiero hacer una observación. Todos los directivos de un consejo de administración de una empresa deben entender la tecnología. No es posible, por ejemplo, que el director financiero no entienda el papel que juega la tecnología si estamos en un proceso de transformación digital. Porque si no, aplicará los métodos que está aplicando ahora, reducir costes, externalizar, etc. Reducir costes, cuanto menos costes mejor, hacer los variables, etc. Incluido en la tecnología. Pero cuando la tecnología se ha vuelto estratégica para la empresa, no se puede hacer eso. Pero el director de recursos humanos también tendrá que entender algo de tecnología. Porque es una de las personas que contribuye al negocio sabiendo generar las competencias necesarias también para manejar la tecnología. Y si él sigue pensando que todas las competencias tienen que ser blandas, su gente, la gente de su empresa, no va a tener las tecnologías adecuadas. Bien, podría extenderme más con más directivos, ¿verdad? Pero realmente estos quizás son dos ejemplos interesantes para entender que todo el mundo debe conocer qué tecnologías se están utilizando en su empresa, qué tecnologías se van a implantar, a dominar el lenguaje, ser capaz de entender lo que se está diciendo en una reunión, ¿verdad?, para tomar decisiones. Y también tengo que decir, no se trata de los que estén en el comité de dirección, menos los responsables de tecnología, tengan que saber cómo funciona prácticamente la tecnología, porque no son los ejecutores de que la tecnología funcione, de que funcione el hard, de que funcione el soft, de que no nos entren, de que no ataquen nuestros sistemas, etc. Esa ya es una responsabilidad técnica de una línea concreta a la que tengamos asignado esto. Pero sí la concepción de qué plataformas, qué posibilidades nos dan, qué cosas están surgiendo nuevas, cómo impacta la tecnología en los productos y los servicios, etc. Eso es un conocimiento que deben tener todos los directivos para desarrollar una tecnología adecuada, una arquitectura tecnológica adecuada para el negocio, una tecnología adecuada que permita crecer, que sea escalable, etc. Hay otras competencias fundamentales también relacionadas con el cliente. Algo anuncié también anteriormente de que tenemos que ser capaces de
tratar con clientes que tienen mucha más información, con clientes que en términos de marketing, redes sociales, etcétera, sabemos que también pueden hacer mucho ruido si están descontentos o no atendemos sus reclamaciones, pero aquí vamos a hablar también de algo un poco más hard en la relación con los clientes, y es cómo implantamos una estrategia multicanal. Es decir, cómo conseguimos que la gente compre donde compre, en un centro comercial, a través de su ordenador, a través de su móvil, desde cualquier sitio donde le podamos facilitar que adquiera un producto o un servicio nuevo, reciba la misma atención. La atención sea complementaria, es decir, que yo puedo investigar ropa a través de un móvil o a través de un ordenador y después querer ir a verlo a la tienda. Y la información que tengo en el ordenador de precios, tallas, etcétera, debe corresponderse con lo que me ofrecen en la tienda. Y si no es el mismo precio, explicarme por qué no es el mismo. Pero a la vez debe permitirme que si he comprado a través de comercio electrónico, tenga algún sitio donde ir a devolverlo. Y que si voy a la tienda del barrio de esa marca, no me traten como un enemigo porque no he comprado allí. O sea, hay muchas decisiones que tomar también en la arquitectura multicanal para satisfacer a los clientes. Es otra cuestión fundamental en términos de competencia con los clientes y con el mercado. Ya digo que son solo ejemplos y vamos con un par de ejemplos más. Hemos dicho que las competencias de los directivos tienen que estar relacionadas con ecosistemas digitales. ¿Por qué con ecosistemas digitales? Porque si seguimos pensando las competencias en términos de nuestra empresa solo, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando porque hoy día las grandes marcas, los grandes desarrolladores de nuevos negocios están creando a su alrededor ecosistemas donde podemos vender una parte, prestar una parte de un servicio, colaborar, etcétera, e incluso nos vamos a encontrar, esos ecosistemas nos vamos a encontrar con empresas complementarias que hacen posible dar un servicio conjuntamente al cliente, pero incluso a veces con empresas de la propia competencia en este mismo ecosistema. Ecosistema en el que además no tenemos la capacidad de decidir, no tenemos la capacidad de imponer nuestros criterios de manera jerárquica. Entonces tenemos que entender cómo se mueven estos ecosistemas, cómo estos ecosistemas normalmente funcionan con organizaciones en red, es decir, que muchas veces no hay contacto físico para tomar y prestar servicios, ¿verdad? Y por lo tanto, esta es una de las competencias directivas que tienen también mucha importancia en términos de organización del trabajo, en términos de gestionar personas. Las dos a la vez están aquí implicadas. Es algo que debemos desarrollar en profundidad. Finalmente, y estoy casi terminando, vamos a mencionar una competencia relacionada con la gestión de las personas, con gestionar el talento digital mediante la confianza y la diversidad. Fijaros, una de las cosas que está pasando con la economía digital es que tenemos personas trabajando en muchos países a la vez. Aunque no seamos una empresa muy grande, es probable que tengamos compañeros en países diversos. Compañeros de trabajo con culturas muy diferentes, con horarios diferentes, con formas de ver diferentes. Nos pasa, ¿verdad?, a los que hablamos español, ni siquiera algunos términos tienen el mismo significado. Tenemos que aprender esos términos. Pero tenemos que respetar la diversidad, es decir, esas diferentes formas que tenemos culturales de ver la vida, de hábitos, etc. Tenemos que entender que tenemos que trabajar en equipo, que además es muy divertido trabajar con gente de otros países, con gente diversa, pero a la vez también es verdad que esto puede tener inconvenientes. Piensen en gente que está trabajando en horarios diferentes, gente que trabaja desde su casa, con la que no tiene relaciones con el resto de sus compañeros,
gente que trabaja en una oficina con un trabajo distribuido, a estas personas también les tenemos que dar atención. Y fijaros, aquí necesitamos de las competencias emocionales. Claro, tenemos que saber comunicarnos con ellos. Un directivo tiene que saber comunicarse con su equipo. Y aquello que pasa, que el directivo igual resuelve esta comunicación más o menos habitual, entrando por la puerta y saludando a todo el mundo, etcétera, y con 4 comentarios por la mañana en una oficina, en este nuevo trabajo, en este nuevo futuro y trabajo, nuevas formas de trabajar, no va a entrar por la puerta y encontrarse a nadie esperándolo. A no ser que haya previsto que haya una plataforma donde la gente se pueda comunicar a este fin, donde la gente pueda tener relaciones sociales también. A no ser que él se acuerde de programar reuniones, ejecutar reuniones, muchas veces simplemente de mantenimiento de la comunicación y de las relaciones sociales, no con objetivos siempre de cumplir objetivos, de examinar resultados, etcétera, sino de hacer crecer equipos diversos, equipos en la distancia, equipos a veces formados por gente que está fuera de las fronteras de la empresa, por gente que no tiene un contrato laboral, que tiene un contrato mercantil o que no tiene ningún contrato, que está colaborando en un momento dado en un proyecto de una empresa y incluso puede ser voluntario, pero también tendrán que ver los directores de recursos humanos cómo se recluta personal para resolver tareas concretas. Hay plataformas digitales para esto, etc. Hay mucho que aprender en este campo también de la gestión de las personas. Los directivos tenemos la obligación de aprender en esto si queremos tener éxito. Bien, termino ya simplemente poniendo una última diapositiva, la del CDO. Cuando anunciamos nuestro máster, hemos buscado esta profesión como emblemática, como reflejo de lo que viene, como esas nuevas posibilidades o para ilustrar esas nuevas posibilidades que ofrece la economía digital a nivel de trabajo. Estos señores están llegando a las empresas porque en las empresas en muchas ocasiones no se está encontrando la persona adecuada que tenga una visión de la tecnología, que sepa leer una cuenta de resultados, que entienda cómo hay que gestionar los recursos humanos, las relaciones con las personas, etc. Es decir, una visión bastante general, bastante parecida a la de un director general, por eso es el número 2 de la compañía. Personas que las empresas que están emprendiendo el camino de la transformación digital están teniendo muchas dificultades en encontrar dentro de la empresa, a pesar de que se ha ido a buscar en 2 puestos que parece que, en 2 ocupaciones que parecía que podían aspirar a ser CDOs. Una de ellos han sido los CIOs, los responsables de tecnología. Y en casi todas las empresas esto no ha funcionado bien. No ha funcionado bien no porque los CIOs no puedan ser CDOs, que pueden ser con facilidad. Con facilidad siempre que mejoren sus competencias, siempre que amplíen la visión de la empresa, ¿verdad? Pero no podemos pedirle a una persona que ha estado gestionando el hardware, el software, etcétera, y que posiblemente tiene una visión tecnológica muy amplia, que de pronto se haga cargo de desarrollar proyectos que impactan en toda la empresa, en los procesos, etcétera, en todas las personas, porque no está acostumbrado a hacer esto, no sabe cómo hacerlo. Entonces, la solución es o damos nuevas competencias a los CIOs o tendremos que buscar CDOs fuera. La otra persona donde se ha ido a buscar es el director de marketing. Bueno, pues otro tanto lo mismo. Grandes profesionales del marketing se han encontrado con problemas para entrar de lleno en la tecnología, para entender en detalle una cuenta de resultados o para tratar con las personas que fabrican los productos. Entonces, esta es una de las profesiones emblemáticas nuevas que están surgiendo,
que se están contratando ahora mismo en las empresas, pero seguro que aparecerán muchas más relacionadas con la economía digital. Pero lo importante no es tanto que aparezcan nuevas profesiones con nuevos nombres. Lo importante es que las mismas profesiones, es decir, el señor que trabaja en un despacho de arquitectos tendrá que entender de Smart Cities, de tecnología, etcétera, si quiere seguir trabajando en un despacho que se dedique a prestar servicios a la administración en apoyo de las Smart Cities. El señor que trabaja en una fábrica que introduzca Industria 4.0 tendrá que también aprender cómo puede utilizar estas nuevas tecnologías y así podríamos ir ampliándolo a todos los servicios. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Me he alargado un poco más de lo previsto, pero ahora vamos a tener 5 minutos para que podáis escribir vuestras preguntas a través de la herramienta por la que estáis asistiendo al webinar y continuamos en 5 minutos. Gracias a todos. Bien, volvemos a estar aquí de nuevo para contestar a dos preguntas que creo que aglutinan un poco todas las que se han hecho. La primera y muy interesante de José Manuel Sanz pregunta si el tejido industrial español está preparado para asumir estas nuevas competencias de tipo HAR. Bien, yo creo que debemos recuperar un poco la ilusión en nuestro tejido industrial. España es muy competitiva en algunos sectores muy importantes a nivel industrial. Por ejemplo, España tiene un nivel industrial en la automoción de los primeros del mundo, con plantas muy actualizadas, con plantas muy bien dotadas tecnológicamente. Yo he tenido la oportunidad de ver fábricas del automóvil en España y de la misma marca en otros países de Europa y a veces creo que pecamos también de pesimistas en el sentido de que creemos que lo que tenemos en nuestro país a nivel industrial no es lo suficientemente adecuado para competir y yo creo que en estos terrenos, en la automoción, en la industria química, en la industria farmacéutica, en la producción de bienes de equipo, etcétera, tenemos una industria sólida que puede dar grandes avances a través de las tecnologías que comentamos antes, fundamentalmente Industria 4.0. ¿Las personas están disponibles para adquirir nuevas competencias? Yo creo que sobre todo hay una falta tremenda de información. Esto sí que tengo que decirlo con honradez. Creo que, y bueno, visito empresas con mucha frecuencia, responsables de recursos humanos, responsables técnicos, etc. Hay poca comprensión y poca información de las transformaciones que se están dando en nuestro mundo. Creo que en esto ha influido de manera muy importante la crisis económica en general. La crisis económica ha sido tan impactante para nosotros los españoles y para otros países de la Unión Europea que hemos pensado que todos nuestros males se deben al tema financiero, etc. Y no nos hemos dado cuenta que en estos últimos 7-8 años ha habido otras cosas en paralelo, que ha sido el desarrollo de las tecnologías. Otros países siguen avanzando, siguen creciendo. A veces los españoles tenemos la impresión de que todo el mundo está en crisis, de que la industria está en crisis en todo el mundo, y esto no es para nada así. Es más, hay un dato muy revelador. Desde el año 2000 al 2012, el PIB industrial a nivel mundial se duplicó, pero es que al PIB industrial le pasó exactamente lo mismo. Es decir, el Producto Interior Bruto industrial se duplicó en 12 años también en el mundo. Sin embargo, nosotros hemos retrocedido. Mientras que los países más desarrollados tienen más del 20% del PIB industrial, nosotros estamos en el 14,3%. O sea, tenemos
camino para recorrer, tenemos que avanzar mucho más y, sobre todo, creo que la gente que está en la industria trabajando puede perfectamente asumir nuevas competencias. Tienen capacidades, es más, España, por ejemplo, tiene una profesión con mucho prestigio en casi todo el mundo, los ingenieros. Las escuelas españolas de ingenieros tienen prestigio, los ingenieros que se van a trabajar al extranjero enseguida son reconocidos y adquieren responsabilidades en las empresas, o sea que por ahí vamos bien. Lo que pasa es que hace falta más ingenieros, hace falta más jóvenes ingenieros, hace falta más jóvenes con formación técnica, hace falta más informáticos, nos hace falta más perfiles de este tipo. Bien, aparte de esto, también tenemos que tener en cuenta una cuestión. Todos hemos oído hablar del baby boom. La gente que se ha incorporado en esta época de grandes nacimientos a la industria está a punto de irse para su casa. Por edad se irán para su casa en los próximos 10 años como mucho. Hay unas posibilidades tremendas para ocupar ese lugar, aunque solo sea por envejecimiento, por parte de los jóvenes. Pero tenemos a muchos jóvenes con titulaciones universitarias que serían capaces de incorporar competencias importantes a las empresas si entendiesen que esto es una nueva oportunidad, que la economía digital es para ellos una nueva oportunidad. Yo sé que es difícil entender esto o creerse esto, porque realmente si muchos de nuestros jóvenes están desmovilizados es porque han terminado las titulaciones en la universidad, porque han hecho un máster, quizás otro, se han formado con unas cosas, con otras, etc. Y en los últimos años solo hay una formación que había dado mucho de sí, que es la de técnicos de prevención de riesgos laborales. Una ley cambiaba en estos casos las competencias. Bueno, pues estos jóvenes, muchos de ellos los que hicieron esta formación, encontraron trabajo. Pero hoy en día creo que estamos todos demasiado desanimados, demasiado pensando que esto no tenemos solución en nuestro país, en otros sitios, etc. Y sinceramente creo que tenemos por delante muchas oportunidades a que estén dispuestos a esforzarse porque, voy a decirlo con toda la calma del mundo, pero algunos ingenieros, por ejemplo los de Repsol, para que los consideren como competentes para hacer exploración y sacar petróleo afuera, Repsol considera que necesitan 2 años de formación intensiva. Claro, no tenemos la costumbre en general en España ni en otros sitios dedicar tanto tiempo a la formación. La economía digital no en todos los casos va a exigir 2 años de formación intensiva, etc. Pero la economía digital va a exigir en muchos casos muchas horas de formación para mantenerse en el empleo o para ser capaces de tener competencias para otros empleos. Y de esto tenemos que ser conscientes. Bien, también hubo algunas preguntas alrededor de si esto significa que hay que cambiar los modos de formación. Bien, depende con lo que queramos decir de cambiar. Si cambiar quiere decir que si el punto de cambio parte de la formación presencial, yo diría rotundamente sí. O sea, precisamente por la duración de la formación, porque la gente tiene que adquirir conceptos y conocimientos nuevos muy amplios, es difícil que esto se pueda realizar en un aula dedicando todo el tiempo que se necesita a estar presentes en un aula, bien se está trabajando incluso en desempleo. Por lo tanto, todos aquellos métodos que puedan ayudar a la formación, flexibilizándola, haciendo posible asistir a formación desde cualquier punto, en cualquier horario, etcétera, como es la modalidad e-learning online, son necesarias para adquirir como mínimo los conocimientos necesarios. Ahora bien, los conocimientos no son competencias. Las competencias se basan en 3 cosas. Una, conocimientos científicos, técnicos, etc. Segundo,
habilidades de hacer que las cosas funcionen en el trabajo, es decir, yo puedo tener conocimientos de plataformas tecnológicas, pero puedo no tener la habilidad de hacer que una plataforma tecnológica funcione, ¿verdad? Las habilidades, en algunos casos, es probable, o más que probable, que no se puedan adquirir ni en formaciones e-learning, ni siquiera en formaciones presenciales en centros de formación presencial. Las habilidades, en muchos casos, tienen que adquirirse en el propio trabajo. Por lo tanto, cualquier método que haga posible combinar la formación, la adquisición de conocimientos con prácticas en el trabajo real, etcétera, será mucho más eficiente. Y bien, por último, las competencias tienen un componente también de actitudes. Es decir, tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de ver el trabajo, etcétera, nos guste o no nos guste. Es probable y es seguro que algunas de las formas de trabajo que vienen, por ejemplo, el trabajar a distancia, desconectado de los compañeros, el no trabajar, hacer teletrabajo, etcétera, pues tenga connotaciones de desarraigo, connotaciones de problemas de relaciones sociales con los compañeros, de soledad, etcétera. Esto es más que probable que pueda pasar y tenemos que entenderlo que es así. Y las empresas y las personas tendremos que entender que en muchos casos una empresa no puede encontrar el talento que necesita en la ciudad donde tiene su sede de trabajo. O sea, sobre todo en el tema de las tecnologías. Seguramente, y las empresas que tienen un gran contenido tecnológico es así, están contratando el talento donde lo encuentran. Y evidentemente eso significa trabajar separados. Y por lo tanto, se necesitan actitudes para entender esto, para hacer posible que esto funcione, que tu empresa funcione igual, a pesar de que pueda tener estos inconvenientes. Ese es un problema de actitudes que también hay que resolver, que hay que adquirir, que la empresa tiene que afrontar cómo se transmiten y entre todos tenemos que entender el mundo que nos espera, porque en algunas cosas seguro nos ofrece muchas oportunidades de viajar, de relacionarnos con otra gente, de adquirir conocimiento, de tener más comodidades, de poder acceder a culturas globales, etcétera, pero también tiene sus convenientes. Bien, necesitamos también actitudes positivas para poder hacer que esto funcione. Bien, pues con estas dos preguntas que agrupan un poco todas las que se habían hecho, me despido de vosotros y bueno, pues si alguno de vosotros os incorporáis al máster, seguro que tendré la oportunidad de intercambiar más contactos con vosotros porque me toca hacer de profesor en la primera asignatura. Gracias a todos y buen día en lo que queda.